Casi muero solo en el hospital mientras mis padres celebraban a mi hermano, Estrella. Ahora él desfalcó millones y me exigen sacrificarlo todo para salvar su honor. No, rotundo desató su furia y secretos oscuros. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Mateo Cruz, tengo 38 años y soy ingeniero civil. No es por presumir, pero me he partido el lomo desde que salí de la universidad para llegar a donde estoy. Cada contrato, cada proyecto, cada noche en vela revisando planos o supervisando obras ha sido un escalón labrado con sudor y, a veces, hasta con lágrimas de frustración. Mi pequeña constructora, Cimientos Firmes, es el fruto de ese esfuerzo, mi orgullo y, en muchos sentidos, mi única familia verdadera. Siempre contrasté con Leonardo, mi hermano menor. Leo, con sus 30 años, siempre fue el sol alrededor del cual giraba el universo de mis padres. Carismático, sí, guapo también, pero con una ligereza que a mí me parecía más bien superficialidad. Acostumbrado a que el camino se le allanara, a que los aplausos le llegaran sin tanto batallar. Aquella noche de noviembre, el cielo sobre el Estado de México parecía llorar a cántaros. Regresaba de una inspección urgente en una obra lejana, una carretera secundaria que estábamos rehabilitando. La lluvia era una cortina espesa que mis limpiaparabrisas apenas lograban rasgar. Recuerdo el cansancio acumulado, el deseo de llegar a mi departamento en la colonia Narvarte, tomar una ducha caliente y desplomarme en la cama. Entonces, de la nada, unas luces cegadoras invadieron mi carril. Un tráiler. Perdió el control, eso fue lo último que registré con claridad. El estruendo fue ensordecedor, un concierto brutal de metal retorciéndose. Sentí un dolor agudo, paralizante, como si 1000 agujas incandescentes me atravesaran el cuerpo al mismo tiempo. Luego, la oscuridad, densa, pegajosa, con un penetrante olor a metal quemado, a gasolina derramada y a tierra mojada. Quedé atrapado, creo, porque una presión inmensa me oprimía el pecho y las piernas. Escuchaba voces lejanas, gritos ahogados por la tormenta. El miedo, frío y visceral, se apoderó de mí. Miedo a morir ahí, solo, aplastado en un amasijo de hierros. No sé cuánto tiempo pasó. Los paramédicos, héroes anónimos en medio del caos, lucharon con pericia para liberarme de entre los restos de mi camioneta. Cada movimiento era una tortura. Recuerdo fragmentos, sirenas ululando, el vaivén de la camilla, luces blancas y frías en el techo de la ambulancia. Ya en el hospital, un hombre con bata blanca y rostro serio, el doctor Ramírez, me habló con una calma que intentaba ser tranquilizadora, pero sus palabras eran puñales. Hemorragia interna severa, múltiples fracturas, fémur derecho destrozado, varias costillas rotas, una vértebra lumbar peligrosamente comprometida. El riesgo de secuelas neurológicas era alto. Cirugía de emergencia, de vida o muerte. Estuvo usted a milímetros de no contarla, ingeniero Cruz, dijo, y su voz, aunque profesional, no ocultaba la gravedad. Cuando desperté, estaba en la unidad de terapia intensiva. Un pitido constante de monitores era la banda sonora de mi agonía. Confundido, desorientado, con un dolor que me devoraba por dentro, mi primer pensamiento coherente fue para ellos, mis padres. Esperaba ver sus rostros al lado de mi cama, la preocupación grabada en sus facciones. Iluso de mí. Pasaron horas, lentas, eternas. Luego, un día completo. Nada. Una enfermera joven, con ojos compasivos, me confirmó que sí, que mis padres habían sido notificados desde el primer momento. Eran mis contactos de emergencia, después de todo. Pero su respuesta, según me dijo con cierta incomodidad y bajando la voz, había sido sorprendentemente calmada. Añadió, casi en un susurro, que habían mencionado un compromiso familiar impostergable. ¿Impostergable? ¿Más que un hijo debatiéndose entre la vida y la muerte?
La frase se quedó flotando en el aire viciado del hospital, cargada de un significado que empezaba a helarme la sangre. Con un esfuerzo sobrehumano, logré alcanzar mi celular, que milagrosamente había sobrevivido en el bolsillo de mi chamarra. Mis dedos temblaban, torpes por el dolor y la debilidad. Marqué el número de mi madre. Buzón de voz. Le envié un mensaje corto, suplicante. Silencio. La soledad en esa cama de hospital se volvió un monstruo tangible, más pesado que el yeso de mi pierna, más opresivo que las vendas en mis costillas. Fue entonces, en medio de esa desolación, que apareció Isabela. Mi Isa, mi mejor amiga desde los tiempos de la universidad, arquitecta talentosa, una mujer con la fuerza de un roble y la lealtad de un perro viejo. Llegó como un vendaval desde Guadalajara apenas recibió mi mensaje tardío, que logré enviarle casi por instinto. Su rostro, al verme, fue una mezcla de horror y alivio, pero su indignación al enterarse de la ausencia de mis padres fue una llamarada que, extrañamente, me dio un poco de calor. Ella no necesitó que yo dijera mucho. Comprendió. Y en ese instante, Isabela se convirtió en mi voz, en mis manos, en el ancla que me impidió hundirme del todo en aquel mar de abandono. Isabela se movió con una eficiencia que yo, en mi estado, solo podía admirar. Habló con el doctor Ramírez, se empapó de cada detalle de mi condición, coordinó con las enfermeras. No se despegaba de mi lado más que lo indispensable, y su presencia era un bálsamo para mi espíritu malherido. 3 días más transcurrieron en esa lenta agonía. 3 días en los que el teléfono permaneció mudo, sin una llamada, sin un mensaje de mis padres. La incredulidad inicial había dado paso a una rabia sorda, un resentimiento que comenzaba a echar raíces profundas en mi pecho. ¿Cómo era posible? ¿Qué clase de compromiso podía ser tan vital como para ignorar la llamada desesperada de un hijo al borde del abismo? Al 4.º día de mi estancia en terapia intensiva, mientras Isabela había salido un momento a por un café, apareció una visita inesperada. Era mi tía Ofelia, hermana menor de mi madre, una mujer de mediana edad conocida en la familia por ser la portadora oficial de noticias y, admitámoslo, por un gusto particular por el chisme bien intencionado. Entró con aspavientos, lamentando mi estado. «Ay, Mateo, sobrino querido. ¡Qué barbaridad lo que te pasó! Pero qué susto nos diste a todos», exclamó, mientras dejaba una bolsa con pan dulce sobre la mesita. Tras los saludos de rigor y las preguntas sobre mi salud, que respondí con monosílabos, cambió de tema con una naturalidad pasmosa. «Pero bueno, cambiando de aires, vieras qué espectacular estuvo la gala de premiación de tu hermanito Leonardo anoche. Un evento de primerísimo nivel, sobrino. En el Club de Industriales, imagínate. Tuvo reconocimientos, discursos. Tus papás estaban que no cabían de orgullo, hasta salieron en las páginas de sociales del periódico de hoy. Mira, mira». Y antes de que pudiera reaccionar, mi tía Ofelia ya había sacado su celular y me mostraba, con un entusiasmo que me revolvió el estómago, una serie de fotografías. Ahí estaban, mi padre, erguido y sonriente, con su mejor traje, mi madre, radiante con un vestido de noche color esmeralda, ambos flanqueando a un Leonardo exultante que sostenía un pesado trofeo de cristal brillante. El fondo era un salón opulento, lleno de gente elegante. Una fiesta. Mientras yo yacía aquí, conectado a máquinas, ellos celebraban. Sentí como si una daga de hielo me atravesara el esternón, lenta, dolorosamente. El aire se me escapó de los pulmones. Isabela regresó en ese preciso instante, con 2 vasos de café en la mano. Su sonrisa se borró al ver mi expresión. Miró la pantalla del celular de mi tía, luego a mí. No necesitó preguntar. La furia, contenida hasta entonces, llameó en sus ojos oscuros. Mi tía Ofelia, ajena al cataclismo emocional que acababa de desatar, seguía parloteando sobre los canapés y la música. Isabela, con una calma gélida que apenas disimulaba su enojo, la interrumpió. «Tía Ofelia, creo que Mateo necesita descansar. Agradecemos mucho su visita y el pan». Logró que se marchara, no sin antes prometer volver con más novedades. Apenas se cerró la puerta, me derrumbé. Las lágrimas, calientes y amargas, corrieron por mis sienes.
Isabela me tomó la mano. Esos desgraciados, masculló. Voy a llamarles ahora mismo. Asentí, temblando de una mezcla de ira y un dolor que iba más allá de lo físico. Era el dolor del abandono, de la confirmación de lo que siempre había sospechado. Para mis padres, yo era secundario. Isabela marcó. Puso el altavoz. La voz de mi madre sonó melosa, casi alegre. Bueno. Isa, querida. ¿Cómo sigue Mateo? Señora Cruz, la voz de Isabela era cortante como el acero. Mateo está vivo de milagro. Pero me imagino que eso ya lo saben, aunque no se hayan dignado a aparecer por aquí. Estábamos viendo las fotos de la elegantísima gala de Leonardo. Se veían muy felices. Hubo un silencio tenso al otro lado. Luego, mi madre, con un tono que pretendía ser conciliador pero que destilaba victimismo, respondió, «Ay, mija, no lo tomes a mal. Qué bueno que llamas. Estábamos tan preocupados, de verdad, pero es que lo de Leo fue algo trascendental. Una oportunidad única en la vida para él. Está poniendo el nombre de la familia muy en alto. Lo de Mateo, pues, son cosas que pasan, accidentes, ¿verdad? Ya se recuperará, es fuerte. No pude más. Con un hilo de voz, le arrebaté el teléfono a Isabela. Cosas que pasan, mamá, logré articular, la voz rota. ¿Un accidente casi mortal son cosas que pasan? ¿Mi vida vale menos que un trofeo? Mi padre tomó el auricular. Su voz, a diferencia de la de mi madre, no intentó disimular. Fue autoritaria, fría, minimizadora. Mateo, deja de hacer tanto drama y compórtate como un adulto. Tu hermano estaba recibiendo un honor nacional, ¿entiendes la magnitud de eso? Necesitábamos estar ahí para él, para su imagen, para nuestro prestigio. Tú ya estás grande para estos berrinches. Concéntrate en mejorar y no nos des más preocupaciones con tus reclamos. Y colgó. Así, sin más. Dejándome con el pitido de la línea muerta y un vacío en el alma que ni todas las cirugías del mundo podrían reparar. Isabela me abrazó fuerte, y yo me aferré a ella como un náufrago a su tabla, llorando la muerte de la última ilusión que me quedaba sobre mis padres. La llamada con mis padres me dejó un sabor a ceniza en la boca y un frío que se instaló en mis huesos, más persistente que el de la anestesia. Los días siguientes, los recuerdos me asaltaban como fantasmas impertinentes, cada uno un clavo más en el ataúd de mi relación con ellos. Flashbacks dolorosos, antes nebulosos, ahora se enfocaban con una claridad hiriente. Recordé mi adolescencia. A los 16, había ahorrado durante meses, trabajando los fines de semana en una tlapalería, para comprar una tarjeta gráfica nueva para mi vieja computadora. Estaba a punto de tener el dinero cuando Leonardo, con apenas 8 años, encaprichó con una bicicleta de montaña carísima que vio en un escaparate. Mis padres, sin consultarme, tomaron mis ahorros para completar el regalo de Leo. Él es pequeño, hijo, necesita más alegrías. Tú ya entiendes estas cosas, me dijo mi madre con una sonrisa que hoy interpretaba como pura manipulación. La bicicleta terminó arrumbada y oxidada en el patio a los pocos meses. Mi computadora nunca tuvo esa tarjeta gráfica. Años después, gané una beca importante por promedio para estudiar ingeniería civil en la UNAM. Un logro que me había costado noches de desvelo y sacrificios. Mis padres apenas lo mencionaron en la cena. Ah, sí. Qué bien, hijo, fue todo. Poco después, Leonardo, con calificaciones mediocres, entró a una universidad privada de renombre, una de esas donde la colegiatura cuesta un ojo de la cara. Pagada íntegramente por ellos, por supuesto. Organizaron una gran fiesta para celebrar su ingreso triunfal. Yo me sentí como un extra en la película de su vida. Se me ocurrió entonces, con una punzada de amarga comprensión, una posible explicación a esa devoción ciega. Leonardo había llegado tarde a sus vidas, casi como un milagro después de años de que mi madre, según contaban en voz baja las tías, había tenido dificultades para concebir un segundo hijo. O quizás era que mi padre, un hombre que siempre había soñado con la grandeza y el reconocimiento social que él mismo nunca alcanzó del todo en sus propios negocios, veía en Leo
con su carisma y su aparente facilidad para el éxito, la encarnación de todas sus ambiciones frustradas. Leo era su obra maestra, su boleto a la posteridad familiar. Yo, en cambio, solo era el hijo responsable, el trabajador silencioso, el que siempre estaba ahí pero nunca brillaba lo suficiente para sus estándares. Una semana exacta después de mi accidente, y varios días después de aquella llamada telefónica que había abierto un abismo entre nosotros, mis padres finalmente aparecieron en el hospital. Entraron a mi habitación con un aire de solemnidad fingida, como si asistieran a un velorio. Mi madre llevaba un pequeño ramo de claveles que parecían tan mustios como su sonrisa. Mi padre carraspeó, incómodo. Intentaron iniciar una conversación trivial sobre mi recuperación, sobre el clima, sobre cualquier cosa que no fuera el elefante en la habitación. Yo los escuchaba en silencio, frío como un témpano. La decepción había mutado en una indiferencia gélida. Antes de que pudiera reunir la energía para pedirles que se marcharan, mi madre, fiel a su estilo, rompió en un llanto calculado, dramático. Se cubrió el rostro con las manos. Mi padre, con el rostro sombrío y la mandíbula apretada, soltó la bomba sin más preámbulos, como quien arranca una bandita de un tirón. Leonardo, tu hermano, comenzó, la voz grave, ha sido arrestado. Me quedé mirándolo, esperando el remate. No sentí sorpresa, apenas una ligera curiosidad. Un fraude, continuó mi padre, un fraude millonario en la empresa donde trabajaba. Lo acusan de malversación, de cosas muy serias. Ahí estaba. La verdadera razón de su visita. No era preocupación por mi salud. Era el preludio de una petición. Mi madre, entre sollozos teatrales, añadió, hemos gastado casi todos nuestros ahorros, Mateo. En un abogado, el licenciado Herrera, dicen que es el mejor, pero cobra una fortuna. Y entonces, la estocada final, la exigencia desmedida. Mi padre me miró directamente a los ojos, con esa intensidad que usaba cuando quería imponer su voluntad. Mateo, necesitamos tu ayuda. Necesitamos que uses tus ahorros. Todos ellos. Y no solo eso, necesitamos que hipoteques tu departamento. El que compraste con tanto esfuerzo. Quizás también, que pongas como garantía los activos de tu constructora, esa que apenas empieza. La fianza de Leonardo es astronómica, y los honorarios de Herrera siguen subiendo. Es tu deber, Mateo. Por la sangre, por el apellido que llevamos. Necesitamos que salves el honor de la familia y, sobre todo, el futuro de tu hermano. No nos puedes fallar ahora. Es tu única oportunidad de demostrar que de verdad te importa esta familia, que eres uno de nosotros. Me quedé en silencio, procesando la enormidad de su descaro. No solo me habían abandonado en mi peor momento, sino que ahora venían a exigir que yo sacrificara todo mi patrimonio, el fruto de años de trabajo incansable, para rescatar al hijo pródigo que, por lo visto, había resultado ser un delincuente. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Casi. Salí del hospital 2 semanas después del accidente, aún convaleciente, con la pierna derecha enyesada hasta el muslo y moviéndome con la ayuda de unas muletas que se sentían como extensiones torpes de mi cuerpo. Cada paso era un recordatorio doloroso. Isabela, mi ángel guardián, me ayudó a instalarme en mi departamento. Ese pequeño espacio en la Narvarte, que había decorado con tanto esmero, se sentía como un refugio, un santuario de paz después del infierno del hospital y la aún más dolorosa revelación sobre mis padres. Estaba agotado física y emocionalmente, pero al menos estaba en mi casa. La calma, sin embargo, duró poco, muy poco. Apenas unas horas después de haber llegado, mientras Isabela preparaba un té en la cocina y yo intentaba acomodarme en el sofá con la pierna en alto, sonó el timbre. Con insistencia. Intercambiamos una mirada. Un mal presentimiento se instaló en mi estómago. Isabela fue a abrir. Eran ellos. Mis padres. Sus rostros no reflejaban preocupación ni alivio por verme en casa, estaban desencajados por una furia contenida que amenazaba con explotar. Debieron haber llamado al hospital para averiguar la hora exacta de mi alta, porque yo no se las había dado. Apenas pusieron un pie dentro, comenzó el asedio.
No hubo sutilezas, ni intentos de disimular su enojo. Nos acabamos de enterar por el licenciado Herrera que te negaste rotundamente a ayudar a tu hermano, bramó mi padre, su voz resonando en la pequeña sala. ¿Cómo te atreves a ser tan malagradecido, tan egoísta? Tu hermano está sufriendo, pudriéndose en una celda por una injusticia, y tú te cruzas de brazos. Mi madre, secundándolo, añadió su dosis de drama, las lágrimas ya rodando por sus mejillas como si tuviera un grifo abierto. Después de todo lo que hemos hecho por ti, Mateo. Le das la espalda a tu propia sangre en su peor momento. Nos estás matando de angustia, de vergüenza. ¿Es que no tienes corazón? ¿No te duele su sufrimiento? Yo los escuchaba, apoyado en mis muletas, sintiendo cómo la poca energía que me quedaba se desvanecía. Pero esta vez, la tristeza no me paralizó. Una fría determinación se había apoderado de mí. Permítanme entender, comencé, mi voz sonando más cansada de lo que me hubiera gustado, pero firme. Lo que ustedes llaman, todo lo que han hecho por mí, incluye abandonarme en un hospital mientras me debatía entre la vida y la muerte para irse de fiesta a celebrar un premio de Leonardo. ¿Eso es parte del paquete de buenos padres? Mi padre enrojeció. No te atrevas a usar eso en nuestra contra. Fue una situación diferente. Diferente, sí, repliqué, mirándolo fijamente. Yo estaba luchando por mi vida. Leonardo, por lo que entiendo, está en problemas por sus propias y muy malas decisiones. Y ahora ustedes pretenden, exigen, que yo sacrifique mi futuro, mi patrimonio, todo por lo que he trabajado con mis propias manos, para limpiar su desastre. Díganme, ¿dónde estaban ustedes cuando yo los necesité desesperadamente hace apenas unas semanas? Isabela, que había permanecido en silencio pero con una mirada que podría derretir acero, intervino con una calma gélida que los desarmó por un instante. Señores Cruz, con todo el respeto que merecen, o que deberían merecer, Mateo acaba de salir de terapia intensiva hace unos días. Lo que necesita es tranquilidad y recuperación, no este nivel de estrés y estas acusaciones infundadas. Sus exigencias no solo son injustas, son francamente crueles. Leonardo es un hombre adulto, y como tal, es responsable de sus actos y de sus consecuencias. Tú no te metas, escuincla, espetó mi padre, perdiendo los estribos. Este es un asunto de familia. Un asunto donde están intentando destruir la vida del único hijo que parece tener algo de decencia, contraatacó Isabela sin pestañear. Mis padres intentaron entonces con el chantaje emocional más burdo. Nos vas a matar de un disgusto, Mateo, gimoteó mi madre. Moriremos de vergüenza si Leonardo va a la cárcel por tu culpa. Mi padre incluso tuvo el cinismo de amenazarme con desheredarme. Una risa amarga pugnó por salir de mi garganta. ¿Desheredarme de qué? Si todo, absolutamente todo, siempre había sido destinado para Leonardo. Reuní la poca fuerza que me quedaba. Mi respuesta, dije, cada palabra pesando una tonelada, es no y es definitiva. No voy a hundirme para salvar a Leonardo de las consecuencias de sus actos. Y les pido, por favor, que se retiren de mi casa. Necesito descansar. Mi tono no dejó lugar a dudas. Se quedaron mirándome un instante, sus rostros una mezcla de incredulidad y furia impotente. Luego, dieron media vuelta y se marcharon, pero no sin que mi padre lanzara una última amenaza desde el umbral: te vas a arrepentir de esto, Mateo. Cuando nos necesites, te acordarás de este día. Te quedarás completamente solo. La puerta se cerró tras ellos, dejando un silencio denso, cargado de palabras no dichas y de la certeza de que un puente, el último que me unía a ellos, acababa de ser dinamitado. Isabela se acercó y me puso una mano en el hombro. Hiciste lo correcto, Mateo, dijo suavemente. Asentí, pero una profunda tristeza, la tristeza de la orfandad autoimpuesta, comenzó a invadirme. Los días que siguieron a la tormentosa visita de mis padres estuvieron marcados por una tensa calma en mi departamento, pero afuera, en el mundo real, el escándalo de Leonardo explotaba con la fuerza de un volcán. Los noticieros de la noche, los periódicos matutinos, los portales de Internet, todos hablaban del caso.
El Lobo de Polanco, lo apodaron algunos columnistas financieros, jugando con la ubicación de la lujosa empresa donde trabajaba. Otros, más crueles, lo llamaban el mago de las finanzas fantasma. Los detalles que emergían eran cada vez más escabrosos. No se trataba de un simple error contable o una malversación menor. Se hablaba de una compleja red de empresas fachada creadas para desviar fondos millonarios, del posible robo de identidad de inversores incautos, del lavado de dinero a gran escala. La cifra defraudada, inicialmente estimada en unos cuantos millones de dólares, parecía multiplicarse con cada nueva revelación. Y lo peor era que comenzaba a mencionarse que entre los afectados había cientos de pequeños ahorradores, incluso fondos de retiro de trabajadores. Esto último le añadía una capa de villanía particularmente despreciable a la imagen de mi hermano. Ya no era solo un fraude corporativo, era un crimen que afectaba a gente común y corriente. Las repercusiones sociales para mis padres no se hicieron esperar. Ellos, que siempre habían navegado con orgullo en ciertos círculos sociales, presumiendo los éxitos y el brillante futuro de Leonardo, ahora enfrentaban el escarnio y el aislamiento. Viejas amistades comenzaron a evitarlos, las invitaciones a eventos se esfumaron. Supe, por comentarios indirectos de Isabela que llegaban a través de conocidos comunes, que mi padre había perdido un par de contratos importantes para su propio negocio, una consultora de importaciones y exportaciones. El apellido Cruz, antes sinónimo de un cierto respeto en su ambiente, ahora estaba manchado por la vergüenza. Fue en ese contexto que don Rafael Valdés, un viejo amigo y en algún momento socio de mi padre, entró en escena. Don Rafael era un hombre de negocios de la vieja escuela, de esos que valoran la palabra, el honor y la rectitud por encima de todo. Tenía una reputación intachable y era una figura respetada en su comunidad. Al enterarse de la situación de Leonardo, y más importante aún, al conocer por terceros la actitud de mis padres hacia mí y sus exigencias desmedidas, se sintió profundamente consternado. Inicialmente, según me contó Isabela más tarde, don Rafael intentó hablar con mis padres, con la intención de hacerlos entrar en razón, de mediar. Pensó que quizás estaban actuando cegados por la desesperación. Pero la conversación fue un desastre. Mis padres se mostraron inflexibles, victimizándose, insistiendo en la inocencia de Leonardo o, en el peor de los casos, en que había sido mal influenciado. Su principal preocupación no era la justicia ni el daño causado, sino salvar las apariencias y rescatar a Leonardo a cualquier costo, incluso si ese costo era mi propia ruina financiera y emocional. Don Rafael salió de esa reunión horrorizado por su ceguera moral y su obsesión. Unos días después, don Rafael me llamó. Me pidió si podía visitarme. Yo estaba un poco receloso, pensando que quizás venía como emisario de mis padres a intentar una nueva ronda de persuasión. Pero su tono de voz era diferente, cargado de una sinceridad que me sorprendió. Cuando llegó a mi departamento, su semblante era grave. No vino a sermonearme ni a pedirme nada para Leonardo. Vino a ofrecerme su apoyo incondicional y, de alguna manera, a disculparse en nombre de la amistad que alguna vez tuvo con mi padre. Mateo, me dijo, sentándose frente a mí en la sala, he conocido a tu padre por más de 30 años. Hicimos negocios juntos, nuestras familias convivieron. Pero nunca, jamás, lo había visto así. Esta obsesión por Leonardo, esta ceguera ante la realidad, es algo que no reconozco. Lo que te están haciendo, la presión a la que te someten después de lo que has pasado, no tiene nombre. Hizo una pausa, buscando las palabras. Intenté hablar con ellos, Mateo. Quería creer que entenderían. Pero fue inútil. Están perdidos en su propia narrativa. Solo quiero que sepas que no estás solo en esto. Si hay algo, cualquier cosa en la que yo pueda ayudarte, no dudes en pedírmelo. No apruebo en absoluto cómo te han tratado. Sus palabras, viniendo de alguien a quien yo siempre había respetado desde la distancia, una figura casi paterna en el círculo de mi padre, tuvieron un impacto profundo en mí. Era una validación externa, una voz de la razón en medio de la locura. Sentí una oleada de gratitud. Mientras tanto, el famoso licenciado Herrera, el abogado estrella de Leonardo, al ver que los fondos de mis padres comenzaban a agotarse y que yo no cedía, intentó una jugada desesperada.
Me llamó directamente a mi celular. Con una voz suntuosa y llena de falsos argumentos legales y morales, intentó presionarme, insinuando que mi negativa a cooperar podría tener consecuencias negativas para la imagen de mi propia empresa. Grabé la conversación discretamente. Su tono condescendiente y sus veladas amenazas solo reforzaron mi convicción. Cuando le dije con toda calma que cualquier comunicación futura debería ser a través de mi abogado, aunque en ese momento no tenía uno formalmente para este asunto, su tono cambió y colgó abruptamente. La llamada me dejó con un mal sabor de boca, pero también con la certeza de que estaba lidiando con gente sin escrúpulos en todos los frentes. Un par de semanas después de la visita de don Rafael y la llamada del licenciado Herrera, cuando una especie de rutina precaria comenzaba a instalarse en mi vida, mis terapias de rehabilitación, las visitas de Isabela, el lento retomar de algunos asuntos de mi constructora desde casa, recibí un correo electrónico que me sacudió internamente. El remitente era una dirección genérica, de esas que se crean en 5 minutos y no revelan nada. El asunto simplemente decía, un mensaje para Mateo Cruz. Dudé un instante antes de abrirlo. Mi instinto me decía que no traería nada bueno. Era una carta. Larga, escrita en un tono que intentaba ser íntimo y desesperado. Era de Leonardo. No sé cómo había logrado enviarla desde el reclusorio. Quizás a través de algún compañero con acceso a un dispositivo, o dictándosela a algún abogado de medio pelo que no fuera el ostentoso Herrera. Lo primero que me sorprendió fue que no pedía dinero directamente. Eso hubiera sido demasiado burdo, demasiado predecible. No. Leonardo era más astuto que eso, o al menos se creía más astuto. En lugar de una súplica financiera, tejió una narrativa victimista mucho más elaborada, diseñada para tocar las fibras más sensibles, para sembrar la duda. Comenzaba reconociendo errores y muy malas decisiones. Admitía haber estado involucrado en ciertas irregularidades, pero insistía con vehemencia en que él no era el cerebro de la operación, ni mucho menos el principal beneficiario. Se pintaba a sí mismo como un engranaje menor, ambicioso sí, quizás ingenuo, que había sido seducido y luego utilizado por ejecutivos de mucho más alto nivel, los verdaderos tiburones, como los llamaba, quienes ahora, según él, seguían libres y disfrutando de los millones mientras él pagaba los platos rotos. Luego, en un giro que me pareció particularmente manipulador, apeló a mi inteligencia, a esa cualidad que, irónicamente, mis padres nunca habían valorado en mí, siempre eclipsada por el supuesto brillo de Leo. Tú eres el listo de la familia, Mateo, escribió. Siempre lo fuiste, aunque ellos nunca quisieran verlo, obcecados como estaban conmigo y mis supuestos logros. Pero tú, hermano, tú tienes la capacidad de ver más allá de las apariencias, de entender las complejidades de este juego sucio. Ellos, nuestros padres, en su desesperación y en su afán por protegerme, quizás no ven la película completa. Pero tú sí puedes. Me usaron de chivo expiatorio, Mateo. Necesitaban una cabeza para cortar, y la mía era la más fácil. Y entonces vino la parte que más me desconcertó, la que logró, muy a mi pesar, clavar una pequeña astilla de duda en mi resolución. Intentó una conexión emocional retorcida, usando precisamente el dolor que ellos, como padres, me habían infligido. Sé que te fallaron, hermano, continuaban las líneas en la pantalla. Sé que siempre me antepusieron, que nunca te dieron el lugar que merecías. Lo vi, aunque nunca dije nada. Fui parte de ese sistema, lo admito. Pero quizás, solo quizás, esta desgracia que estoy viviendo es una oportunidad. Una oportunidad para nosotros dos, Mateo. La tuya y la mía. De exponerlos a todos, a los corruptos de arriba que se lavan las manos, y sí, también a la ceguera, a la injusticia de nuestros propios padres que, al intentar salvarme, a mí, perpetúan el daño. Ayúdame, no con dinero, sino con tu inteligencia. Ayúdame a conseguir pruebas desde afuera, a encontrar los hilos que demuestren que no soy el único culpable, que hay peces mucho más gordos. Ayúdame a limpiar mi nombre, al menos parcialmente. No lo hagas por ellos, ni siquiera por mí si no quieres. Hazlo por una justicia más grande, por la verdad que ambos, a nuestra manera, nos merecemos.
Cerré el correo con un nudo en la garganta. La carta era una obra maestra de la manipulación, diseñada para explotar mis heridas, mi sentido de la justicia, incluso ese residuo de hermandad que, a pesar de todo, aún debía quedar en algún rincón oscuro de mi ser. Isabela, a quien le leí la carta más tarde, no tuvo dudas. Es un manipulador nato, Mateo. No te dejes engañar. Está usando tus propias cicatrices, tu propia historia de dolor, para intentar salvar su pellejo. Te conoce bien, sabe qué botones apretar. No caigas en su trampa. Sus palabras eran lógicas, sensatas. Y sin embargo, la semilla de la duda había sido sembrada. No por Leonardo, no por sus súplicas, sino por mí mismo. Porque si iba a cerrar este capítulo de mi vida, si iba a cortar los lazos definitivamente, necesitaba estar 100% seguro de toda la verdad. No por lealtad a él, sino por mi propia paz mental. Necesitaba saber, sin sombra de incertidumbre, que mi decisión era la correcta, basada en hechos y no solo en el dolor del abandono. Decidí que, antes de dar cualquier paso final, investigaría por mi cuenta, discretamente, hasta donde mis posibilidades me lo permitieran. La carta de Leonardo, con su astuta mezcla de victimismo y apelación a una retorcida justicia fraternal, me dejó inquieto durante días. No es que creyera ciegamente en su inocencia parcial, pero su mención de peces más gordos y chivos expiatorios resonaba con demasiadas historias de corrupción corporativa que uno escucha a diario. Decidí que necesitaba claridad, no por él, sino por mí. Quería que mi conciencia estuviera tranquila, sabiendo que cualquier decisión que tomara estaría basada en la mayor cantidad de información posible. Isabela, a pesar de su escepticismo inicial hacia cualquier cosa que viniera de Leonardo, entendió mi necesidad y, como siempre, se ofreció a ayudarme. Ella tenía un amigo de la universidad, un joven abogado llamado Rodrigo, que trabajaba en un despacho especializado en derecho corporativo. No le pedimos que se involucrara directamente, eso habría sido un riesgo profesional para él, pero aceptó tomar un café con nosotros y darnos algunos consejos generales sobre cómo y dónde buscar información pública. Cómo interpretar ciertas estructuras empresariales y qué tipo de registros podrían ser accesibles sin necesidad de una orden judicial. Rodrigo fue claro, conseguir pruebas contundentes sin ser parte de la investigación oficial es casi imposible, pero a veces, si sabes dónde mirar, puedes encontrar piezas del rompecabezas que te den una idea más clara del panorama. Con esas pocas pistas, y aprovechando mis conocimientos de ingeniería para analizar sistemas y estructuras, además de la habilidad de Isabela para rastrear información en línea y conectar puntos, comenzamos una discreta investigación. Revisamos artículos de prensa financiera con más detalle, buscamos registros públicos de las empresas fachada que se mencionaban en los medios. Intentamos rastrear el flujo de algunas transacciones que se habían filtrado anónimamente en foros especializados. Era como buscar una aguja en un pajar, y muchas veces sentíamos que dábamos palos de ciego. Sin embargo, poco a poco, algunas cosas comenzaron a tomar forma. Descubrimos, por ejemplo, que varias de las empresas fantasma habían sido registradas usando testaferros, personas de muy bajos recursos cuyas identidades probablemente habían sido robadas o compradas. Pero también encontramos que la firma de Leonardo aparecía en documentos clave de constitución de al menos 2 de esas empresas, no como un empleado de bajo nivel, sino con un poder notarial que le otorgaba amplias facultades. También rastreamos, a través de redes sociales y artículos de sociedad antiguos, ahora con un nuevo significado, un tren de vida de Leonardo en los últimos años, viajes exóticos, autos deportivos de alquiler, relojes caros, que de ninguna manera correspondía a su salario declarado como joven ejecutivo en ascenso. Era evidente que estaba recibiendo mucho más dinero del que admitía. La pieza clave, sin embargo, llegó de una fuente inesperada. Isabela, con esa tenacidad que la caracteriza, logró localizar a Sofía Valenzuela, una exnovia de Leonardo de hacía unos 3 o 4 años. Sofía era ahora una diseñadora gráfica con un pequeño estudio propio, una mujer inteligente y creativa que, al parecer, había salido muy lastimada de su relación con mi hermano. Al principio, Sofía se mostró reacia a hablar. El nombre de Leonardo todavía le traía malos recuerdos.
Pero Isabela, con su empatía y su habilidad para generar confianza, logró que accediera a reunirse con nosotros en un café discreto. Lo que Sofía nos contó fue demoledor para la narrativa de víctima ingenua que Leonardo intentaba proyectar. Nos habló de su arrogancia, de su obsesión compulsiva por el dinero fácil y el lujo desmedido, de cómo se jactaba entre sus amigos de ser más listo que todos y de saber moverse en las grandes ligas. Lo más grave fue cuando nos confesó, con lágrimas de rabia contenida, que Leonardo no solo la había engañado sentimentalmente, sino que también la había estafado. Le había pedido prestada una suma considerable de dinero, los ahorros de ella para iniciar su estudio, con la promesa de una inversión segura que duplicaría el capital en meses. El dinero, por supuesto, desapareció y Leonardo terminó la relación poco después con excusas banales. Incluso nos insinuó que una idea de negocio que ella le había compartido con ilusión, él intentó presentársela a otros como propia. Leonardo no es ingenuo, Mateo, nos dijo Sofía, mirándome con una tristeza profunda. Es encantador cuando quiere, sí, pero por dentro es frío, calculador y no le importa a quien tenga que pisar para conseguir lo que quiere. Créeme, lo viví en carne propia. El testimonio de Sofía fue como un balde de agua fría. Confirmaba mis peores sospechas. Leonardo podía haber sido utilizado por gente más poderosa, sí, eso era posible en el turbio mundo de las altas finanzas. Pero de ninguna manera era un simple engranaje menor o una víctima inocente. Había sido un participante activo, codicioso y sin escrúpulos. Ya no necesitaba confrontar a mis padres cara a cara con esta nueva información. Su ceguera era un muro infranqueable. Pero yo, al menos, tenía la certeza que buscaba. La poca duda que la carta de Leonardo había sembrado se disipó por completo. Mi decisión, la que ya había tomado en mi corazón, ahora estaba doblemente blindada por la razón y los hechos. Mientras yo e Isabela desentrañábamos la verdadera calaña de Leonardo, mis padres, sintiéndose acorralados por mi rotunda negativa y quizás intuyendo que su narrativa del hijo pródigo injustamente acusado no estaba funcionando conmigo, decidieron cambiar de táctica. Si no podían convencerme a mí, intentarían aislarme, ponerme en contra al resto de la familia, pintarme como el verdadero villano de la historia. Era una jugada desesperada y, francamente, muy sucia. Comenzaron una campaña telefónica. Llamaron a mis tíos, a mis primos, a cualquier pariente que quisiera escucharlos. Se quejaron amargamente de mi crueldad, de mi falta de corazón, de mi egoísmo sin límites. Les contaron, con lujo de detalles melodramáticos, cómo su amado Leonardo se consumía en una celda mientras yo, su hermano mayor, nadaba en dinero, según su exagerada percepción de mi situación financiera. Pero me negaba a mover un dedo por él. Omitieron, por supuesto, cualquier mención a su abandono en el hospital, a sus exigencias desmedidas, o al hecho de que yo mismo me estaba recuperando de heridas que casi me cuestan la vida. Su versión era simple y maniquea, Leo era la víctima, y yo, el monstruo insensible. Al principio, esta campaña de desprestigio me dolió. Me imaginé las conversaciones, los susurros a mis espaldas, el juicio silencioso de parientes a los que, aunque no veía con frecuencia, consideraba parte de mi círculo familiar. Temí, por un momento, la soledad absoluta, el repudio total. Pero entonces, sucedió algo inesperado, algo que mis padres, en su egocentrismo, jamás hubieran previsto. Su estrategia les explotó en la cara. La primera llamada que recibí fue de mi tía Carmen, la hermana menor de mi madre. Su voz, al otro lado de la línea, sonaba una mezcla de enojo y tristeza. Mateo, sobrino, acabo de colgar con tu madre, me dijo sin rodeos. Y estoy que no me calienta ni el sol. Las cosas que me ha dicho de ti. Pero, ¿sabes qué? No le creí ni una palabra. Conozco a mi hermana, y sé cómo se pone cuando las cosas no salen como ella quiere, especialmente si se trata de Leonardo. Hizo una pausa, y luego continuó, su voz cargada de una vieja amargura. Mira, Mateo, hay cosas que tú no sabes, o quizás eras muy joven para recordarlas. Hace años, cuando Leonardo era apenas un adolescente, me convenció de invertir mis pocos ahorros en un supuesto negocio escolar que resultó ser un fraude. Perdí todo mi dinero.
¿Y sabes qué hicieron tu madre y tu padre? Lo encubrieron. Dijeron que yo había sido ingenua, que, como se me ocurría confiarle dinero a un muchacho. Nunca me pidieron disculpas, nunca hicieron que Leonardo se responsabilizara. Desde entonces, tu madre y yo ya casi no nos hablamos, precisamente por su ceguera con Leonardo. Así que, sobrino, estoy de tu lado. No te dejes pisotear. Las palabras de mi tía Carmen fueron como un bálsamo. No estaba solo. Pocos días después, recibí otra llamada. Era mi tío Javier, el hermano menor de mi padre. La relación entre mi padre y mi tío Javier siempre había sido tensa, distante, y yo nunca había entendido del todo por qué. Ahora empezaba a comprender. Mateo, soy tu tío Javier, dijo con su voz grave, un poco rasposa. Tu padre me llamó ayer. Quería que yo hablara contigo, que te hiciera entrar en razón sobre Leonardo. Le dije que se fuera al diablo. Soltó una risa seca. Hay una historia vieja que necesitas saber. Hace muchos años, tu padre y yo estábamos por cerrar un negocio muy importante, algo que nos hubiera cambiado la vida a ambas familias. De último momento, el negocio se cayó. Tu padre siempre culpó a la mala suerte, a la envidia de la gente. La verdad, Mateo, es que tu hermanito Leonardo, que entonces tendría unos 18 o 19 años y ya se movía como víbora en el agua, saboteó el trato por un beneficio mezquino y personal. Una comisión miserable que le ofrecieron por debajo de la mesa. Yo me enteré después, por otras fuentes. Cuando confronté a tu padre con la verdad, ¿sabes qué hizo? Lo negó todo. Eligió proteger la imagen intachable de Leonardo por encima de la verdad, por encima de su propio hermano. Desde ese día, nuestra relación se rompió. Mi tío Javier suspiró. Así que, Mateo, sé exactamente por lo que estás pasando. Tu padre eligió a Leonardo por encima de mí, y ahora lo está eligiendo por encima de ti. No estás loco, y no estás solo. Si necesitas algo, lo que sea, aquí estoy. A estas llamadas siguieron otras. Primos, otros tíos, parientes con los que apenas había tenido contacto en años. Cada uno con una historia, un pequeño o gran agravio donde Leonardo era el protagonista y mis padres, los encubridores. Se destapó una cloaca de favoritismo, de injusticias silenciadas, de rencores acumulados durante décadas. Fue abrumador, pero también increíblemente validador. No era yo el problema. Nunca lo había sido. El patrón de disfunción familiar era antiguo, profundo y generalizado. Y en medio de esa amarga revelación, comencé a sentir el calor de una red de apoyo inesperada, una familia reencontrada en la adversidad. La soledad que tanto había temido comenzaba a disiparse, reemplazada por un nuevo y sorprendente sentido de pertenencia. Las revelaciones de mis tíos y primos, sumadas a mi propia investigación y al apoyo incondicional de Isabela y don Rafael, solidificaron mi resolución como el concreto armado. Ya no había dudas, ni culpas, ni resquicios por donde pudiera colarse la manipulación de mis padres o de Leonardo. Era hora de actuar, de hacer un corte limpio y definitivo, no por venganza, sino por pura y necesaria autopreservación. Por mi salud mental y mi futuro. Con la ayuda de Rodrigo, el abogado amigo de Isabela, redactamos una carta formal. No era una carta emocional, ni un reclamo. Era un documento breve, conciso, casi quirúrgico. En él, exponía de manera sucinta el patrón de negligencia emocional y abandono que había sufrido, especialmente durante mi reciente hospitalización. Reiteraba mi negativa absoluta y final a proveer cualquier tipo de asistencia financiera, legal o emocional a Leonardo. Y, lo más importante, establecía límites claros e infranqueables, solicitaba que cesaran todo contacto no solicitado conmigo, ya fuera telefónico, personal o a través de terceros. Cualquier comunicación futura, si fuera estrictamente necesaria por alguna razón legal mayor, debería canalizarse a través del despacho de Rodrigo. Envié la carta por correo certificado con acuse de recibo a la casa de mis padres. Sabía que les dolería, que la considerarían una afrenta, una traición. Pero ya no me importaba su percepción. Necesitaba protegerme.
Era como amputar una extremidad gangrenada para salvar el resto del cuerpo. Doloroso, sí, pero vital. Mientras tanto, el caso de Leonardo seguía su curso en los tribunales. Sin el flujo ilimitado de dinero que mis padres esperaban obtener de mí para pagar al ostentoso licenciado Herrera, tuvieron que conformarse con un abogado de oficio o uno mucho menos costoso y, probablemente, menos influyente. Las pruebas en contra de Leonardo eran abrumadoras y quizás la presión de otros implicados que buscaban reducir sus propias condenas delatándolo contribuyó a su debacle. Unos meses después de enviar mi carta, me enteré por los periódicos que Leonardo había llegado a un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de varios cargos a cambio de una sentencia reducida. La cooperación, si la hubo, no debió ser muy significativa, o los crímenes demasiado graves, porque la condena fue severa, 8 años de prisión. Además, se le impuso la obligación de restituir una suma considerable del dinero defraudado. Aunque todos sabíamos que era una fracción simbólica de lo que realmente había robado y que probablemente nunca pagaría en su totalidad. El rey sol de la familia, el niño dorado, había caído con todo el peso de la ley. La noticia ocupó pequeños espacios en las secciones financieras y judiciales, ya no era la comidilla de primera plana. Su estrella se había apagado. Isabela me contó que, según rumores que le llegaron a través de don Rafael, mis padres estaban devastados. No por el daño que Leonardo había causado a tantas personas, ni por un tardío reconocimiento de sus propios errores en la crianza de su hijo. Estaban devastados por la injusticia de la condena, por la vergüenza que le suponía tener un hijo en la cárcel, por el fracaso de su proyecto de vida encarnado en Leonardo. Aparentemente, intentaron un último y patético acercamiento. Le pidieron a don Rafael que intercediera por ellos ante mí, que me transmitiera su profundo dolor y su deseo de reconciliarse. Don Rafael, fiel a su palabra y a su nueva lealtad hacia mí, se negó rotundamente a ser su intermediario. Les dijo, con toda claridad, que habían cosechado lo que sembraron. Un día, encontré un mensaje en el buzón de voz de mi teléfono fijo, ese que casi nunca usaba. Era la voz de mi madre, quebrada, llorosa, llena de autocompasión. Hablaba de soledad, de vejez, de un hijo cruel que los había abandonado. Escuché los primeros segundos y luego, sin el menor atisbo de emoción, borré el mensaje. No sentí triunfo, ni alegría por su desdicha. Solo una extraña calma, la calma del que ha cerrado una puerta muy pesada y sabe, con certeza absoluta, que nunca más necesita volver a abrirla. El capítulo más doloroso de mi vida, el que involucraba a mis padres y a Leonardo, finalmente había terminado. El silencio que quedó después no era vacío, era un silencio lleno de paz. Pasaron los meses, y con ellos, las estaciones fueron cambiando el paisaje de la ciudad y, de alguna manera, también el de mi alma. La reconstrucción fue lenta, como la de una estructura dañada por un terremoto. Mi pierna sanó, aunque a veces, en los días de humedad o frío intenso, una punzada sorda me recordaba la noche del accidente. Era una secuela menor, una cicatriz física que se sumaba a las emocionales, pero que ya no dolía con la misma intensidad. Aprendí a verla como un recordatorio, no de la tragedia, sino de la prueba superada. Isabela, mi Isa, fue mi compañera incansable en todo este proceso. Nuestra amistad, ya sólida como una roca, se profundizó aún más, transformándose en una complicidad y un cariño que iban más allá de las palabras. Juntos comenzamos a soñar nuevos proyectos, no solo profesionales, sino de vida. Mi constructora, Cimientos Firmes, comenzó a tomar un nuevo impulso, impulsada por mi renovada energía y por las ideas frescas que Isabela aportaba desde su perspectiva de arquitecta. Pero el cambio más significativo, el más inesperado y sanador, fue el redescubrimiento de mi familia. No la biológica que me había fallado, sino esa otra, la extendida, la que había surgido de las cenizas del conflicto. Mi tía Carmen, con su calidez y su sabiduría popular, mi tío Javier, con su humor ácido pero leal, mis primos, con quienes comencé a compartir cenas. Risas y recuerdos de una infancia que ahora veíamos bajo una luz diferente. Ellos se convirtieron en mi verdadera red de apoyo, en el puerto seguro donde mi corazón, durante tanto tiempo a la deriva, finalmente encontró cobijo.
Comenzamos a celebrar juntos los cumpleaños, las navidades, incluso esas pequeñas ocasiones que antes pasaban desapercibidas. En una de esas reuniones, mi tía Carmen, mientras me servía una porción generosa de su famoso mole, me dijo con una sonrisa cómplice: «Mijo, a veces la familia que uno elige, la que se construye con cariño y lealtad, es mucho más fuerte y verdadera que la que simplemente te toca por sangre». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Tenía razón. Reflexioné mucho durante ese tiempo. Sobre mis padres, sobre Leonardo. Llegué a la conclusión de que su favoritismo extremo, su ceguera selectiva, no solo me habían herido a mí de maneras casi irreparables, sino que también habían sido la perdición de Leonardo. Al criarlo sin límites, sin consecuencias, al protegerlo de cada error, le habían impedido desarrollar un sentido real de responsabilidad, una brújula moral. Lo habían convertido en un rey niño, incapaz de enfrentar la realidad cuando su castillo de naipes se derrumbó. Acepté, con una serenidad que me sorprendió a mí mismo, que mis padres probablemente nunca cambiarían, que nunca entenderían el daño profundo que habían causado. Y dejé de buscar su aprobación, dejé de necesitar entender sus motivos. Su historia ya no era mi historia. Aprendí a valorarme, a poner mis necesidades y mi bienestar en primer lugar, algo que durante 38 años me había resultado imposible. Y en ese acto de autoafirmación, encontré una fuerza que no sabía que poseía. Hoy, miro hacia el futuro con una esperanza tranquila, sin las estridencias del optimismo ingenuo, sino con la certeza serena de quien ha caminado por el infierno y ha logrado salir del otro lado, más fuerte, más sabio. Estoy considerando seriamente la idea de expandir cimientos firmes, quizás asociarme formalmente con Isabela, fusionando su talento para el diseño con mi experiencia en la construcción. La idea de formar mi propia familia algún día, de tener hijos a los que criar con amor, sí, pero también con límites y con un sentido de justicia, ya no me parece una quimera lejana. Hace poco, fue Día de Muertos. Montamos un pequeño altar en casa de mi tía Carmen. Había fotos de los abuelos, de otros parientes que ya se habían ido. Mientras encendíamos las veladoras y el aroma del cempasúchil y el copal llenaba el aire, pensé en los fantasmas de mi propio pasado, en las ausencias que antes me dolían. Pero esta vez, no sentí tristeza. Sentí gratitud por los que estaban ahí, conmigo, compartiendo el pan de muerto y las historias. Más tarde, mientras contemplaba las llamas danzantes de las velas, un pensamiento me cruzó la mente, claro y nítido como el agua de un manantial: la vida te da golpes duros, cabrón, a veces muy duros. Te tira al suelo y te pisa cuando estás abajo. Pero también te enseña, a la mala a veces, quiénes son los que de verdad están contigo en las buenas y, sobre todo, en las peores. Mis cicatrices cuentan una historia, sí, pero ya no es una historia de dolor abandonado. Es una historia de resiliencia, de fortaleza encontrada. Y esa chingada fortaleza, es la única herencia que necesito para seguir adelante, para construir mi propio camino, con mis propias reglas y con mi propia paz. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sonreí. Una sonrisa genuina, que me nacía desde muy adentro. Estaba en paz. Estaba en casa.